Muy buenos días, queridos hermanos. El título del mensaje para el día de hoy es Principios para ser un buen padre. El día de hoy estamos celebrando el Día del Padre. Estuve tratando de investigar cuál es el origen de la celebración del Día del Padre y encontré que una hija llamada Sonora, hija de un veterano de la Guerra Civil en los Estados Unidos llamado Henry Jackson, quiso reconocer el trabajo valiente de su padre, que crió a sus 6 hijos porque su esposa murió cuando estaba dando a luz a su sexto hijo. Esto fue en 1909 y ocurrió en los Estados Unidos. Esta señorita Sonora se le ocurrió festejar y agradecer la labor de su padre. Ella pensó que así como las madres tenían un día especial, ella quiso también que los padres deberían tener una fecha para ser homenajeados y honrados por sus hijos. Ella quiso que este Día del Padre se celebre el 5 de junio, ya que en ese día era el cumpleaños de su padre. Pero no fue sino hasta el año 1966 que el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, firmó una proclamación para que el Día del Padre se celebre el tercer domingo de junio. A partir de ese instante, la celebración se extendió rápidamente a Europa, América Latina, Asia, África, y esta es la historia de la celebración del Día del Padre. Aunque la Biblia no habla exactamente de celebrar el Día del Padre o el Día de la Madre, sí nos manda que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, que es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre esta tierra. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Queridos, la figura del padre en la Biblia es muy importante y los roles que deben cumplir dentro del matrimonio y la familia también lo son. Esa fue la manera que Dios diseñó a la familia. La Biblia contiene principios que se aplican en cualquier lugar y trascienden al tiempo. Es decir, son atemporales, que guían nuestras vidas como hijos de Dios. Estos principios nos ayudan a vivir una vida plena y significativa en concordancia con la palabra, con la voluntad de Dios. He llamado a esta meditación Principios para ser un buen padre. Y estoy tomando como base esta meditación el pasaje de Job, del capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a meditar en la vida de Job en relación a su paternidad. Para mí Job es un ejemplo de lo que debería ser un buen padre. Su vida me enseña algunos principios que podemos aplicarlos a nuestras vidas si queremos seguir su ejemplo. Reconozco que a este libro de Job se le conoce más por lo que Job tuvo que padecer, perdiendo todos sus bienes, sus hijos y aún su propia salud. Y también este libro resalta su amor y dependencia de Dios, su fe para creer en Él a pesar de sus circunstancias. Y sobre todo, este libro resalta el ejemplo de paciencia que es Job. Pero en este día, Job será para nosotros un ejemplo de lo que debe ser un buen padre. Oro al Señor para que el Espíritu de Dios nos inspire y nos desafíe a seguir su ejemplo. Leamos el pasaje de Job 1, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón
más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En estos 5 versículos hay 3 principios que me gustaría resaltar en este día. El primero de ellos es que Job era un hombre de Dios. Es muy interesante que el verso 1 empieza describiendo quién era Job y no tanto lo que hacía Job. ¿Y saben por qué? Porque más importante es lo que somos que lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero con motivaciones incorrectas. Pero cuando somos personas íntegras, personas rectas, naturalmente nuestras acciones serán correctas. El verso 1 describe el carácter de Job. Y aquí hay 4 palabras, 4 características que nos dice acerca de Job este verso 1. Dice que era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Al decir que era un hombre perfecto, es interesante que en la Biblia la palabra perfecto significa santo. Está diciendo aquí que era un hombre santo realmente. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Allí en Génesis 17:1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que significaba anda delante de mí y ser perfecto es anda delante de mí y sé santo. Cuando una persona conoce a Dios, inmediatamente Dios lo llama a tener una vida santa. Y Job era un hombre perfecto, un hombre santo delante de Dios. Pero también Job era un hombre recto. Es decir, que no solo sus acciones eran buenas, sino también lo eran sus motivaciones, sus sentimientos, sus actitudes, sus pensamientos. Aquellas cosas que no se ven, pero que Dios sí las ve. Ellas están descubiertas delante del Señor. Además de un hombre perfecto y un hombre recto, lo dice la Escritura, que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios es reconocer su majestad, reconocer su poder, su santidad y tomar la decisión de vivir una vida agradable a Él. Quien teme a Dios escoge obedecerle, escoge someterse a Él y escoge desechar todo pecado en su vida. De paso podemos decir que Job era un hombre sabio porque dice la palabra de Dios en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quien teme a Dios es un hombre sabio. Pero dice también una cuarta característica, porque era un varón de Dios, dice que era un hombre apartado del mal. Job hizo un compromiso con Dios de apartarse del mal para no pecar contra Él. Me impresiona lo que dice el mismo libro de Job en el capítulo 31, versículo 1. Dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. He leído la Nueva Traducción Viviente. En un medio polígamo, donde los hombres tenían muchas mujeres, varias mujeres, él decidió tener una sola esposa. Y como dice este versículo 1 del capítulo 31, hizo un pacto con sus ojos de no mirar con codicia o lujuriosamente a una mujer joven. Oh hermanos, Job era un hombre apartado del mal. Otra característica que me llama la atención
que decidió apartarse del mal es que él era un hombre próspero. Y generalmente un hombre próspero era un hombre que era injusto en sus negocios, no era muy, digamos, honrado en sus negocios y con eso se enriquecía. Pero este hombre no solamente era honrado, era justo en sus negocios, sino también era un hombre que tenía un corazón compasivo, un corazón generoso. Dice Job capítulo 29, 12 y 13, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Y el verso 15 y 16 añade, yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre. Oh hermanos queridos, era un hombre apartado del mal, un hombre que había hecho un compromiso con Dios de no pecar contra él, pero también un hombre compasivo, generoso, que quería ayudar a sus prójimos. Realmente no se sabe quién escribió el libro de Job. Se dice que fue un autor anónimo y quizás este es el comentario o esta es la palabra autorizada. Otros eruditos piensan que lo escribió Moisés y otros que Salomón lo escribió. Me llama la atención cómo el autor, quien quiera haya sido, describe a Job como un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal, es decir, un hombre santo, un varón de Dios. Pero me llama más la atención, hermanos, que es Dios mismo que testifica de Job con las mismas palabras. En dos oportunidades Dios le dice a Satanás que venía de rodear la tierra. Primero ahí en Job 1:8 le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y se repite esta afirmación en el capítulo 2, versículo 3, que dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué hermoso es que Dios mismo da testimonio que Job era un varón de Dios, un hombre santo. El primer principio que encontramos en la vida de Job, que para ser un buen padre debemos ser varones de Dios, hombres de Dios, hombres santos, hombres íntegros, hombres temerosos de Dios y hombres apartados del mal. Querido hermano, nuestras familias, nuestros hijos necesitan muchas cosas de nosotros como padres, pero lo que más necesitan son padres ejemplares, padres que amemos al Señor con todo nuestro corazón y que seamos un ejemplo para nuestros hijos, que ellos puedan seguir nuestros pasos en este hermoso camino de la fe. Esta es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, ser un buen ejemplo para ellos. En segundo lugar, el segundo principio es que Job amaba a sus hijos y proveyó para sus necesidades. Dice el verso 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job tuvo una familia grande, tuvo 10 hijos. No estoy muy seguro que en aquel tiempo todas las familias eran grandes. Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo 2, Noé tuvo 3. Quizás no era la costumbre tener muchos niños en la familia, pero de lo que sí estoy seguro es que a Job le gustaban los niños y amaba a sus hijos. Sabes, querido hermano, los hijos son una bendición en nuestras vidas. La Biblia dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cada uno de nuestros hijos son una bendición. Son bendición cuando eran niños y nos alegran o nos alegraban la vida con sus ocurrencias. Son una bendición cuando eran o son adolescentes con sus propias preocupaciones y reclamos.
Son una bendición cuando son jóvenes, con sus sueños y desafíos. Son una bendición cuando ya son adultos, con sus trabajos y algunos con sus familias. Hermanos, los hijos siempre son una bendición, son herencia de Dios, dice la palabra. Querido hermano, nunca reniegues de tus hijos. Nunca los sientas como una carga o un estorbo para alcanzar tus planes, tus sueños. No, no, hermano. Cada hijo es una bendición de Dios. Aprendamos de Job que él amaba a sus 10 hijos. Y además dice el verso 3 que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando leo este versículo, hermanos queridos, rápidamente vienen a mi mente dos pensamientos. Primero pienso que Job era un hombre muy trabajador, muy inteligente y visionario. Imagino que en ese tiempo como ahora, para mantener una familia como la de él, de 12 personas, incluyendo a su esposa y a él, había que trabajar muy duro. El trabajo arduo de Job lo llevó a ser un hombre inmensamente rico. En aquel tiempo, la riqueza no se medía por la cantidad de dinero que tenía una persona, sino por la cantidad de ganado. Para poder mantener esa finca o esa hacienda de Job, él precisaba tener, como dice aquí el versículo 3, muchísimos criados. Podríamos decir que Job era un ganadero próspero, era un empresario exitoso, y esto producto de su trabajo. Era un hombre trabajador. Pero en segundo lugar, cuando leo este versículo de todos sus bienes, de todas sus propiedades, hermanos, pienso que no solamente era producto de su esfuerzo, de su trabajo, arduo por supuesto, sino de la bendición de Dios por su entrega y su fidelidad. Como bien lo dice el Salmo 1, feliz, bienaventurado, dichoso es aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el hombre que teme a Jehová, que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae, no se marchita, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 112, versículo 1 al 3, dice, y leo en la Nueva Traducción Viviente, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos. La Reina Valera, el versículo 3, lo traduce como bienes y riquezas hay en su casa. Es decir, no tendrán falta de ningún bien. No les faltará nada. Aprendí, queridos, que rico no es el que más tiene, sino aquel que menos necesita. Y Job, aquí, la Biblia nos habla de que era un hombre trabajador, un hombre bendecido, un hombre que se preocupó por proveer para su familia, la cual, como dijimos ya, era numerosa. Queridos, Dios nos manda a trabajar. Como dice la palabra, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, dice 2 Timoteo 2:6. Pero también nos amonesta en 1 Timoteo 5:8, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Queridos, sigamos este segundo principio de Job. Un hombre trabajador, un hombre que amaba a sus hijos, un hombre que proveía
para su familia. Y en tercer lugar, hermanos, Job no solo era un varón de Dios, no solamente era un hombre que amaba a sus hijos, trabajaba fuertemente y proveía para ellos, sino que Job era el sacerdote de su familia. Hermanos, aun cuando Job tenía mucho trabajo, él no descuidó su familia. Él se preocupó por ellos y asumió la función de sacerdote en la familia. Job sabía muy bien que los niños aprenden más de lo que ven del padre que lo que escuchan. La interacción del padre con los hijos es tan importante para poder enseñarles acerca de Dios. Cuando los niños nos miran, ellos ven cómo nos comportamos, cómo reaccionamos frente a situaciones difíciles, cómo hablamos cuando hay algo que nos enoja, si buscamos a Dios en oración o si tenemos tiempo con la palabra de Dios. Hermanos, de lo que los niños ven es la mejor formación que podemos darle. Razón tiene la palabra de Dios cuando dice ahí en Deuteronomio 6:7. Dios manda a los padres. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, el padre tiene que enseñar a sus hijos en todo tiempo y todo lugar, ya sea en casa o en el camino, ya sea al levantarse o al acostarse. El padre tiene que enseñar de Dios a sus hijos. Querido padre, la formación espiritual de tus hijos es tu responsabilidad. Esta responsabilidad te ha sido delegada por Dios. Nadie puede reemplazarte en esta tarea, ni la escuela, tampoco la iglesia. ¿Qué pasa si no tenemos tiempo para esta interacción con nuestros hijos? ¿Sabe lo que pasa? Otras personas serán los que enseñen a tus hijos y no precisamente les enseñarán las cosas de Dios. Dios te ha puesto a ti como padre para que seas un ejemplo, un trabajador, un proveedor para tu familia, pero también para que seas un sacerdote de tu familia. La función del sacerdote era llevar al pueblo más cerca de Dios, pero al mismo tiempo traer la bendición de Dios al pueblo. El sacerdote, por decirlo de alguna manera, era un intermediario entre Dios y los hombres. Hermanos, la tarea que Dios te ha dado justamente es esa. Y encontramos aquí en la vida de Job, y el ejemplo es que él se preocupó por alimentar a sus hijos, por proveer todo lo necesario que ellos urgían, necesitaban. Pero también se preocupó, queridos, por la vida espiritual de cada uno de ellos. Es hermoso cuando leemos ahí en el versículo 4 del capítulo 1 de Job que estamos estudiando, cuando dice que iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Al parecer, por lo que dice el versículo 4, los hijos de Job ya eran adultos o jóvenes quizás. Dice el verso 4 que sus hijos hacían banquetes en sus casas. Al parecer ya no vivían con él, eran independientes, cada uno tenía su casa. Y dice que hacían banquetes en sus casas e invitaban también a sus hermanas
para que los acompañasen. Ya no vivían juntos, cada uno vivía por su lugar, eran adultos, hermanos. Pero aún cuando ellos eran mayores, Job se preocupaba por la vida espiritual de cada uno de sus hijos. Dice el versículo 5 que habiendo pasado los días de la fiesta, Job los santificaba. Job se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Oh, hermanos, esta ceremonia que hacía después de cada reunión, aquí dice el versículo que habiendo pasado los días de convite, es decir, los días de fiesta, quizás sea el cumpleaños de cada uno de ellos, no lo sabemos, pero dice la palabra de Dios aquí que esta ceremonia que Job hacía, porque dice que quemaba holocausto por cada uno de ellos, hermanos, debió tomarle tiempo. Tenía que ofrecer 10 sacrificios, uno por cada uno de sus hijos. Pero lo hermoso aquí, la enseñanza de Job, su preocupación por la vida espiritual de sus hijos. Job decía, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás en medio de la fiesta habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Por eso él iba, ofrecía sacrificios para santificar a sus hijos. Pero me impresiona la parte final de este versículo 5, donde dice, de esta manera hacía Job todos los días. Hermano, Job cada día oraba por sus hijos, por sus 10 hijos. Oraba por ellos, porque les preocupaba su vida espiritual. La pregunta para nosotros en este día es, ¿nos preocupa la vida espiritual de nuestros hijos? Así como estamos preocupados por proveer las cosas materiales, estamos también preocupados por las cosas espirituales. Hermano, te pregunto en esta mañana, ¿estás orando por tu hijo cada día, por tu hija cada día? Sigamos el ejemplo de Job. Dice, de esta manera lo hacía todos los días intercedía por cada uno de sus hijos. A manera de conclusión me gustaría decir, queridos, que ser padre es una gran bendición, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Queremos ser buenos padres. Apliquemos en nuestras vidas los principios que nos enseña la palabra de Dios en la vida de Job. Primero, seamos un buen ejemplo para nuestros hijos. Seamos varones de Dios. Seamos hombres santos, hombres rectos, hombres temerosos de Dios, hombres apartados del mal. Que nuestros hijos puedan aprender de nosotros más por lo que ven que por lo que escuchan. Hermanos, que nuestros hijos puedan seguir nuestras pisadas en este camino de la fe, de ser discípulos también del Señor. En segundo lugar, amemos a nuestros hijos. Trabajemos fuertemente, como si todo dependiera de nosotros, para proveer para sus necesidades. Pero al mismo tiempo descansemos y esperemos la bendición que viene del Señor. Él bendecirá tu trabajo. Él bendecirá el esfuerzo, el trabajo de tus manos. El secreto de la prosperidad está en seguir y servir al Señor. Si esto hacemos, dice la palabra, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y en tercer lugar, seamos sacerdotes en nuestras casas. Llevemos a nuestra familia e hijos más cerca de Dios. Esta es una responsabilidad delegada por Dios. Un día daremos cuenta por ello. Y así como nos preocupamos por sus necesidades materiales, también debemos preocuparnos por su vida espiritual. Oh querido, si no lo has estado haciendo, ora a partir de hoy por la vida de tus hijos cada día.
Sería bueno que en un día como hoy, en que celebramos el Día del Padre, hagamos una evaluación de tu paternidad. ¿Has cumplido a cabalidad la tarea de ser padre? ¿Eres un ejemplo para tus hijos? ¿Pueden ver ellos que has consagrado tu vida completamente al Señor? ¿Pueden decir tus hijos, mi padre es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Te has esforzado para proveer por las necesidades de tus hijos? ¿Puedes decir que eres el sacerdote de tu familia? ¿Estás enseñando a tus hijos sobre la palabra de Dios? ¿Los estás llevando más cerca de Dios? Difícil la tarea de ser un buen padre. En nuestras fuerzas sí, pero con la ayuda de Dios no. ¿Por qué no le pides hoy al Señor que te ayude a aplicar en tu vida estos principios de la vida de Job? ¿Por qué no le pides al Señor que te ayude a ser un buen padre en esta mañana? Pídeselo y el Señor te lo dará. Tú has sido llamado para ser un padre ejemplar, un buen padre para tus hijos. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.